y de ahí volverse a transformar para eliminar el dióxido de carbono. Pero recuerden una cosa, que mientras tanto yo tengo estimulando el quimiorreceptor central y con ello el centro inspiratorio y voy a provocar una inspiración forzada. ¿Cuándo ocurre esto en forma fisiológica? Por ejemplo, muchos de ustedes en este momento probablemente están sentados, están cómodamente escuchando o tratando de escuchar la clase, pero como han tenido un día agotado, han empezado a hacer una respiración más superficial. Cada vez más superficial, por lo tanto, están acumulando progresivamente dióxido de carbono. Y está ocurriendo este fenómeno. Se está acumulando dióxido de carbono a nivel plasmático, difunde hacia el líquido cefalorraquídeo, se biotransforma porque el líquido cefalorraquídeo tiene anhidrasa carbónica, se forma bicarbonato, este vuelve por la bomba iónica, un intercambio con cloruro, y el hidrogenión queda atrapado estimulando al quimioreceptor central. Y en ese momento se produce el bostezo. Cuando se produce el bostezo, ustedes están inhalando una gran cantidad de oxígeno para poder bajar, primero para poder ah, atrapar el máximo y con eso vamos a volver a bajar el dióxido de carbono y vamos a mantenernos en equilibrio. Una vez que eso ocurre, este proceso del hidrogenión va al revés. Es decir, el hidrogenión que estaba estimulándolo y que ya, como no sigue migrando dióxido de carbono, yo tengo que mantener este dióxido de carbono en 40, que es más o menos la 40 milímetros de mercurio, que es mi base de dióxido de carbono a nivel plasmático. Tengo que devolver este dióxido de carbono al plasma nuevamente y para eso hago la reversa de esta ecuación que acabamos de escribir. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe, ahora se entendió mucho mejor. Perfecto. Entonces, el bostezo es un mecanismo fisiológico que se da siempre y se da frecuentemente por este tipo de fenómeno, en donde nosotros activamos los quimiorreceptores centrales, inmediatamente restablecemos una inspiración forzada, con ello entramos más oxígeno y en la exhalación sacamos más dióxido de carbono. El punto es que al bajar el dióxido de carbono a nivel plasmático, se produce un déficit o un desequilibrio entre el capilar y el líquido cefalorraquídeo y es por ello que se incentiva la misma fórmula pero al revés, produciendo más dióxido de carbono para equilibrarse ambos compartimentos y así poder sacar el dióxido de carbono desde el LEC, o sea, desde el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? No hay duda respecto a esto. Ya, vamos a borrar. Bueno, eh, así como nosotros tenemos los quimiorreceptores centrales, también tenemos quimiorreceptores periféricos. Uno de los quimiorreceptores periféricos más importantes, aquí hay que corregir, no le vamos a poner cuerpos carotídeos, sino vamos a cuerpos aórticos, sino sí, está equivocado. Callado aórtico, ¿ok? Entonces, lo interesante de esto
es que el callado aórtico tiene quimiorreceptores justo en esta zona de curva. Pero además, en los cuerpos carotídeos, que es el punto donde se produce la bifurcación de la arteria carótida común con la interna, eh, se encuentran estos cuerpos carotídeos donde se alojan los quimiorreceptores periféricos también. Y por lo tanto los encontramos en dos lugares, cuerpos carotídeos y callado aórtico. El control periférico de tipo, eh, valga la redundancia, periférico, registra estos quimiorreceptores mediante las fibras sensitivas del vago y las conduce principalmente al centro inspiratorio para favorecer una inspiración forzada. Estos van directamente al centro inspiratorio, es decir, a ver, perdón, aquí. Van directamente aquí. Son las vías sensitivas. Recuerden que el vago tiene vías sensitivas y tiene vías motoras. Las motoras estimulan la contracción de los músculos inspiratorios. Ahí tenemos el diafragma y los músculos intercostales externos. Mientras que eh, cuando nosotros estimulamos estos quimiorreceptores, lo que vamos a estar logrando es que descargue el grupo inspiratorio y por lo tanto el centro inspiratorio va a generar una inspiración forzada. Pero la potencia de respuesta, porque la sensibilidad de estos quimiorreceptores baja, eh, hacen de que los quimiorreceptores centrales sean mucho más efectivos. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió el concepto de que hay distintas sensibilidades entre los quimiorreceptores centrales y los quimiorreceptores periféricos? ¿Hay alguien ahí o no? Yo por lo menos lo entendí, profe, pero tengo que volver para atrás porque... Ya, O sea, escucharlo de nuevo. ya. No, pero lo vamos a dejar más gráfico acá porque es importante tenerlo en cuenta. Yo ¿Qué voy a escucharlo significa? de nuevo. Claro, ¿qué significa? ¿A qué vamos a dibujar la sensibilidad de un quimioreceptor? No lo voy a escribir completo, voy a poner quimioreceptor central. Entonces, todo esto parte por lo que hemos visto de potenciales de acción. Nosotros aquí, Profe, ¿sí? se le quedó pegado. ¿Quedó pegado? Sí. O Ya. sea, Aquí voy a... se le escuchó la parte que dijo, todo esto parte de ese. Ah, todo esto parte de los potenciales de acción. Por eso estoy dibujando un potencial de acción y voy a poner una línea roja que es mi umbral, ¿ok? Ya, en el quimioreceptor, el central, el umbral está muy abajo. Por lo tanto, cualquier estímulo que yo tenga, por pequeño que sea, va a traducirse en potencial de acción. ¿Se entiende? Por supuesto, cualquier potencial de acción superior a este pequeño va a también descargar sobre los quimiorreceptores. Pero los quimiorreceptores periféricos, supongamos que aquí tenemos -20, perdón, +20,
Supongamos que ese es 20 y aquí tengo -80. Disculpen el 8, pero es lo que hay. El, el umbral está mucho más alto. Por lo tanto, los estímulos pequeños mueren porque son solo potenciales locales. ¿Se fijan? ¿Y cómo se activan? Se activan solo con los potenciales grandes, porque esos son los que se transforman en potenciales de acción y se pueden propagar. Entonces, los quimiorreceptores periféricos, como este que está acá, lo que ocurre es que tienen el umbral más alto, por lo tanto tienen menos sensibilidad. Los quimiorreceptores centrales tienen el umbral bastante bajo, muy pegado hacia el potencial de membrana y por lo tanto pequeños potenciales, pequeños estímulos van a generar potenciales de acción que son propagables y por lo tanto van a estimular al centro vulvar para generar la inspiración. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. Vamos a hacer un arito, chicos, para que se tomen un café y 25 para las 9 estamos acá para volver y retomar la clase. Voy a dejar el, la grabación en pausa. Ahora estamos grabando, perfecto. Ya, entonces habíamos terminado nosotros de analizar lo que es la acción de los quimiorreceptores periféricos, que son parte del control periférico. Lo declarábamos menos eficiente fundamentalmente porque teníamos menos sensibilidad y lo graficamos precisamente por la ubicación del umbral en el cual podíamos nosotros tener clarito de que en el caso de los quimiorreceptores centrales ellos tienen una sensibilidad mayor porque tienen un umbral más bajo. Entonces los estímulos no necesitan ser muy altos como para poder generar una respuesta de tipo respiratoria. ¿Mm? Acá veamos. Bueno, el reflejo respiratorio ocurre por tres estímulos que son esenciales. El principal estímulo o el estímulo más decidor o más importante que genera una respuesta de tipo hiperventilatoria es la disminución de, perdón, es el aumento de el dióxido de carbono. El aumento del dióxido de carbono se define como hipercapnia. Entonces, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono es igual hipercapnia. Ojo, la disminución de la presión parcial de oxígeno es hipoxia. Y por supuesto, la disminución del pH significan dos cosas. Uno, que aumenta la concentración de hidrogeniones y lo otro es que tenemos acidosis. ¿Ok? Ya. Entonces, el aumentar el dióxido de carbono activa tanto quimioreceptores centrales como periféricos en el caso del dióxido de carbono. Ya vimos por qué, porque el hidrogenión
se forma a partir del paso del dióxido de carbono atravesando la barrera hematoencefálica para llegar al centro respiratorio. Este activa los músculos respiratorios y se genera hiperventilación. Y por lo tanto me disminuye el dióxido de carbono debido a que el dióxido de carbono se transporta en forma de bicarbonato hacia el capilar pulmonar, donde se transforma nuevamente en agua y en dióxido de carbono y es eliminado con la expiración. La disminución del pH solamente estimula a los quimiorreceptores periféricos, no a los centrales, porque el aumento de estos hidrogeniones no va a atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, actúa a través de la vía sensitiva del vago, iniciado el estímulo principalmente de los quimiorreceptores centrales que están ubicados en el callado aórtico y en los cuerpos carotídeos. Esto va a generar una respuesta más débil, va a haber hiperventilación y el objetivo es aumentar el pH. Y por último tenemos la disminución de la presión parcial de oxígeno, lo que llamamos hipoxia, que en realidad no activa ni los quimiorreceptores centrales ni los periféricos. Es por ello que vamos a ver cómo a partir de los 60 milímetros de mercurio recién, desde los 60 para abajo milímetros de mercurio, empieza a activarse los quimiorreceptores centrales generando una respuesta de tipo respiratoria desde el mismo centro vulvar. Vamos a analizar cada uno de ellos. A ver. Bueno, cuando aumenta la presión parcial de dióxido de carbono, lo que ocurre es que, y esto ocurre normalmente cuando la presión parcial de dióxido de carbono es mayor a 70, podría llegar hasta 80 milímetros de mercurio. Recuerden que el dióxido de carbono en sangre arterial normalmente es de 40 milímetros de mercurio. Esto es importante recordar. Entonces la presión parcial de CO2 arterial es igual a 40 milímetros de mercurio. Y la presión parcial de dióxido de carbono de sangre venosa es 46 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, Sí. cuando está aumentando, ¿sí? Por lo tanto, cuando está aumentando la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial y estamos entre 70 y 80 o superior a 70, está por mucho pasado respecto de lo que es una presión parcial venosa incluso. Es por ello que el dióxido de carbono va a difundir hacia los receptores, va a atravesar la barrera hematoencefálica y va a llegar hacia el líquido cefalorraquídeo. Ahí se va a unir al agua del dióxido de carbono y va a producir, digamos, la reacción de formar ácido carbónico que va a generar hidrogenión y bicarbonato. El hidrogenión va a ir directamente a los quimiorreceptores centrales, estimulándolos y generando un mecanismo de respuesta ventilatoria vulvar, entonces se va a producir una hiperventilación. Y este aumento de la ventilación puede ser traducido, por ejemplo, en un bostezo. En el caso de los quimiorreceptores centrales, también van a actuar frente a una mayor presencia de dióxido de carbono, principalmente porque se va a acumular hidrogenio a nivel plasmático y desde el callado aórtico y los cuerpos carotídeos van a descargar sobre el centro vulvar para aumentar la ventilación. El objetivo final es disminuir la presión parcial de dióxido de carbono a nivel arterial. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Perfecto.
Entonces aquí tenemos otro esquema en el donde podemos observar la misma reacción hacia el fluido del cerebroespinal, donde se va a estimular el centro respiratorio y con ello el aumento de la ventilación. ¿Y quién va a hacer esta pega? El quimiorreceptor central. Ahora, la acidosis va a tener un efecto a nivel periférico, principalmente porque se va a estar acumulando en la sangre arterial. Esta acidosis se está produciendo por un factor que no está relacionado con el dióxido de carbono. Es una acidosis que normalmente se presenta cuando tenemos una falla de tipo renal. Recuerden que el mecanismo buffer de mantención del pH sanguíneo depende principalmente de eh, la neutralización de los hidrogeniones por el bicarbonato. Y recuerden también de que cuando vimos en renal, el buffer que se está produciendo se produce en base a bicarbonato principalmente, 70%, y los fosfatos y la ion amonio amoníaco también van a favorecer la producción de bicarbonato. ¿Me levantaste la mano, Andrés? ¿Hay una pregunta? Profe, entonces Aquí. por eso es que a los pacientes con acidosis se les administra bicarbonato en este caso para corregir Exactamente. el buffer. Sí, pero para poder tú administrar bicarbonato tienes que tener varios elementos que son importantes de detallar en el caso de la UCI, por ejemplo. Vas a tener que medir gases arteriales, presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono. Tienes que medir el estándar base que tiene la sangre arterial y tienes que medir la concentración de bicarbonato. Normalmente la concentración de bicarbonato normal se está moviendo alrededor de 27-29 mil equivalentes por litro. Pero cuando empieza a disminuir, podríamos nosotros tener también un proceso de acidosis. Eh, por ejemplo, no sé si es muy avanzado lo que les voy a comentar, pero un error normal es que cuando te llega un paciente deshidratado, lo que tú quieres es reponer rápidamente la cantidad de volumen que calculaste. Ahora, el problema de reponer el líquido es que si usas suero salino, lo que más estás usando es cloruro de sodio. El sodio no tiene problema, pero el cloruro sí, porque es anión. Y como vimos en muchos transportes, hay una bomba aniónica que está funcionando en distintos niveles, en el eritrocito, eh, a nivel renal, también está funcionando a nivel eh, de barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Que el bicarbonato rápidamente, al ser de carga negativa, puede ser reemplazado por el cloruro. Y ojo, el cloruro no tiene acciones buffer. Por lo tanto, no puede combatir una acidosis. Por lo tanto, podríamos nosotros caer en acidosis solo por el hecho de que sacamos el bicarbonato y lo redujimos a menos de 27 miliequivalentes por litro a nivel sanguíneo y debido a una gran cantidad de volumen que aportamos de salino o de suero fisiológico, que da mucha cantidad de cloruro. ¿Ok? Profe, entonces por eso se prefiere el Ringer lactato en lugar de el suero fisiológico normal, por ejemplo, en pacientes que son de urgencia. Sí, yo lo recomiendo el Ringer lactato cuando no tenemos forma de determinar cuánto es el déficit de bicarbonato. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es mejor el Ringer lactato? Por una razón muy sencilla, porque si tú lo tienes en acidosis, el ¿Ya? Ringer lactato va a ir directamente al hígado, el hígado va a tomar el lactato y lo va a transformar en bicarbonato. Y lo va a estar Perfecto. transformando en bicarbonato hasta el momento en que neutraliza la sangre y la vuelve.
o retoma el pH 7,4 que es el pH fisiológico. Si tú le sigues aportando más Ringer lactato, el lactato queda, eh, digamos, en un almacén hepático, o sea, queda acumulado ahí, pero no es metabolizado ya más en bicarbonato. Entonces, un exceso, te puedes pasar con lactato, pero el mismo hígado para la biotransformación. Ahora el punto es otro. El punto es que no tienes que tener falla multisistémica y menos hepática. Lo otro Interesante. también es que no puedes tener falla renal porque el ringlactato tiene un grado de aporte de potasio y dejas de secretar potasio. Entonces ahí empiezas a jugar con los iones y eso lo vamos a ver en fisiopatología, eso es para interesarte en fisiopatología. Ya, profe, muchas gracias. Ok, ya. Entonces, cuando nosotros tenemos un aumento de hidrogenión, ya sea porque dimos mucho volumen de suero salino o porque no está fallando el riñón y estamos en insuficiencia renal, tal vez de tipo insuficiencia renal crónica, estas se clasifican en IRIS 1 hasta el 4. Si estamos en IRIS 2 o 3, por ejemplo, podríamos estar acumulando más hidrogenión, que no es de origen dióxido de carbono. Por lo tanto, este hidrogenio no va a atravesar la barrera hematoencefálica, no va a actuar sobre los quimiorreceptores centrales y solamente va a actuar sobre los quimiorreceptores periféricos. Acuérdense, callado aórtico y cuerpos carotídeos. Lo interesante de esto es que el centro respiratorio va a ser activado por esto. Pero recuerden que los quimiorreceptores necesitan un estímulo muy alto de hidrogeniones porque tienen baja sensibilidad. Y por eso es que en la respuesta tradicional, normalmente ellos responden en un 30%, a diferencia de los quimiorreceptores centrales, que cuyo grado de respuesta es de un 70% más. Pero es lo suficiente el quimiorreceptor para actuar sobre el centro respiratorio vulvar, viajar el estímulo desde estos quimiorreceptores periféricos hacia el centro inspiratorio vulvar, generando una hiperventilación. Esta hiperventilación va a generar un mayor aporte de oxígeno y a la vez va a producir mayor exhalación para perder grandes cantidades de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es importante porque cuando tú lo pierdes, liberas, liberas la hemoglobina para el oxígeno y liberas también la posibilidad de eh, que los hidrogeniones no se vayan a unir y forman más bicarbonato y liberan la posibilidad, por ejemplo, de que los hidrogeniones no se unan a la hemoglobina. No sé si se entiende eso porque eso es un poco más de integración. Por aquí sí, profe. No sé si compañero. ¿Sí? A ver, lo vamos a dibujar y lo vamos a explicar un poquito más en detenimiento. Nunca está de más una explicación mayor. Aquí tenemos el alveolo, por favor, mucha imaginación. Y acá vamos a dibujar el vaso sanguíneo, lo voy a hacer grande para poder narrar qué es lo que está sucediendo con él. Lo que va a ocurrir esto ocurre dentro del eritrocito porque hay que acordarse que el eritrocito es el único que tiene eh, anhidrasa carbónica. Entonces, cuando aumenta el dióxido de carbono, cuando aumenta el dióxido de carbono, lo interesante de esto es que este dióxido de carbono va a entrar al eritrocito, va a reaccionar con el agua
y va a formar ácido carbónico. Pero como no me va a alcanzar colocar el ácido carbónico aquí, voy a poner un hidrogenión, perdón, y el hidrogenión se suele unir a la hemoglobina. Entonces, chanfle. Voy a borrar aquí. Entonces, el hidrogenión suele unirse a la hemoglobina. Cuando se une a la hemoglobina, entonces se me está ocupando, digamos, la capacidad de yo fijar dióxido de carbono. Y esto también ocurre cuando acumulo mucho hidrogenión por falla renal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo neutralizo el hidrogenión? Hago que la hemoglobina se una al hidrogenión. ¿Se entiende? Pero a la vez, como yo generé acá bicarbonato, este bicarbonato va a salir al plasma y cuando llegue al capilar pulmonar va a tomar el hidrogenión y el bicarbonato y se va a transformar en dióxido de carbono, CO2, y el CO2 va a ir al alveolo para ser exhalado. Y también se va a transformar en agua, ¿no es cierto? ¿Me siguen todo lo que estamos razonando, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, ya. ¿Por qué es interesante esto? Porque en la medida en que está fallando el riñón voy a tener más hidrogenión y voy a estar transformando, voy a estar agarrando el bicarbonato de la respiración para generar más eliminación de CO2 y a la vez entrada de oxígeno. Pero lo que más me importa es eliminar el CO2. Es por ello que todos los animalitos que entran en acidosis, ya sea por enfermedad, por traumatismo, por cáncer, por enfermedad infecciosa o de cualquier origen, e incluso por enfermedad autoinmune, y empiezan a morir, empiezan a acumular hidrogeniones. Se produce acidosis. Y esto es netamente porque está fallando el riñón. Puede tener una falla aguda en caso de animales que se ven superados por la lesión, ya sea la infección, un shock séptico, un shock vascular, un hipovolémico, el origen que sea, incluso un shock cerebral, y por lo tanto el riñón deja de funcionar, deja de liberar buffer y acumula mucho hidrogenión. Por lo tanto, el único que va a poder empezar a producir bicarbonato es la respiración. Pero tengo que liberar del dióxido, digamos, tengo que liberar la hemoglobina del dióxido de carbono. ¿Para qué? Para atrapar el hidrogenión y para formar más bicarbonato. Es por ello que muchos de los perros cuando están muriendo están con las respiraciones Kussmaul, que es como un bostezo grande y empiezan a botar aire. Tragan aire y botan el aire. Todo forzado mediante una hiperventilación. No sé si han visto morir un perro. Sí, profe. Vulgarmente le llaman que está boqueando, pero en realidad es el último mecanismo para poder tratar de neutralizar los hidrogeniones que están matando al organismo. El problema es que es un círculo vicioso, porque mientras tú botas mucho dióxido de carbono, liberas la hemoglobina del dióxido de carbono para que se una el hidrogenión y con ello favorecer la producción de bicarbonato, por otro lado está forzando la musculatura, el diafragma, los músculos intercostales externos, incluso los abdominales. Y eso produce mucho ácido láctico. Por lo tanto, es un círculo vicioso porque al contraerse están generando mayor cantidad de hidrogeniones y por lo tanto el animal muere tratando de generar bicarbonato, pero con la contracción muscular produce más ácido láctico. ¿Se entiende la idea?
Sí, profe. Perfecto. Ya. El más peligroso de todos es la hipoxia. La hipoxia tiene que bajar a un nivel menor a 60 milímetros de mercurio. Recuerden que en un capilar tisular, la presión parcial de oxígeno normalmente llega hasta 40 milímetros de mercurio. Esto en un capilar tisular, es decir, el capilar que está pegado al tejido. Recuerden que todo el oxígeno que trajo la arteriola se está yendo a la mitocondria para producir ATP. Tú estás devolviendo dióxido de carbono y estás devolviendo más o menos una presión homologable a la que tiene la célula, que es alrededor de 40 milímetros de mercurio. Pero en el caso del capilar pulmonar, yo en el capilar pulmonar tengo una presión parcial de oxígeno de alrededor de 100 milímetros de mercurio. Recuerden que baja un poquito porque el único órgano que tiene shunt de tipo fisiológico, es decir, intercomunicación arteriovenosa fisiológica, es el capilar pulmonar. Entonces aquí lo vamos a poner en capilar alveolar o pulmonar, como ustedes quieran. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Que recién cuando yo estoy en menos 60 milímetros de mercurio, los quimiorreceptores se activan. ¿Por qué? Porque empiezo a generar hidrogeniones debido a que no tengo oxígeno para producir ATP. Recuerden que el ATP se produce para las células, se produce por dos mecanismos. Un mecanismo que es aeróbico y el mecanismo aeróbico celular consta de dos procesos. Glicólisis, que te produce 2 ATP, y ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan del ciclo de Krebs? Que produce 34 ATP. Lo interesante de esto es que cuando tú dejas de tener oxígeno, ya no estimulas el proceso de respiración celular mitocondrial. Es decir, sales de la respiración aeróbica y empiezas con la respiración anaeróbica. Y en la respiración anaeróbica te queda solamente la formación o el proceso de glicólisis. Por lo tanto, ¿cuánto ATP va a estar produciendo? Solo 2. Ya. Y cuando yo produzco menos ATP, empieza a dejar de funcionar la membrana, digamos la bomba sodio-potasio. Empiezo el estrés oxidativo y libero mucho hidrogenión. Y el hidrogenión, por este mecanismo medio intrincado que se demora en producir hidrogenión, debido a que tiene que pasar de la etapa de respiración aeróbica hasta detenerse la respiración aeróbica, después empezar la respiración anaeróbica y ahí recién empezar a generar hidrogeniones, pasa de que el oxígeno empieza a disminuir hasta llegar a menos de 60 milímetros de mercurio, en donde ya está medio intoxicado y está sin hipoxia. Recién ahí, el centro respiratorio bulbar, perdón, recién ahí los quimiorreceptores periféricos en un mecanismo de emergencia se activan y a la vez activan el centro respiratorio bulbar. Recuerden que los hidrogeniones ni el oxígeno va a poder activar los quimiorreceptores centrales. Y como el origen es un origen hipóxico, no hipercápnico, no vamos a tener esta activación de emergencia a nivel del líquido cefalorraquídeo y a nivel de los quimiorreceptores centrales. Por lo tanto, la hiperventilación se va a producir cuando te estás muriendo. Yo no sé si ustedes recuerdan el COVID. Y en el COVID, lamentablemente, mostraban en Ecuador cómo la gente no se daba cuenta que estaba en hipoxia gravemente enferma y caminaba hasta que
se desmayaba. ¿Y por qué se desmayaba? Principalmente porque su hipoxia era tan severa que bajaba de 60 milímetros de mercurio y caían desplomados ya en acidosis, en una acidosis brutal. Recuerden que los quimioreceptores periféricos tienen sensibilidad muy, digamos, muy mala y por lo tanto no descargan inmediatamente. Y cuando el individuo ya estaba con hipoxia, no había nada que hacer, o sea, prácticamente estaba muriendo y se moría en la calle. ¿Te acuerdas de eso? No Sí, sé si profe. lo vieron. Sí, Salía la tele, en la noticia lo mostraban. sí, sí. Entonces, les digo porque yo lo viví en persona y empecé. Cuando yo empecé en hipoxia, el médico me dijo, estamos sonados, tenía 85 milímetros de mercurio, cachen, 85 y ahí me intubaron. Y resulta de que acá yo le estoy hablando de que tiene menos de 60. Cuando tú estás en hipoxia no te das cuenta. Te mueres sin darte cuenta que estás en hipoxia. Créanme, porque yo tenía 85, llegué a 80 en una cuestión de media hora y no me di cuenta que me estaba muriendo. Si no es que me hacen gases arteriales, el médico, es lo peor no tener, morirse de hipoxia porque no te das cuenta que te estás muriendo de hipoxia. Por lo tanto, tus animales también tienes que tener claro de que puedes verlo normal y si tiene un déficit respiratorio y está en hipoxia, preocúpate porque si bajó de 90 y empezó en 80, rápidamente se va a ir deteriorando hasta que llegue a menos de 60 y muera. Entonces, ni el animal ni tú te vas a dar cuenta a menos que estés saturando. Midiendo la saturación en forma indirecta, normalmente la saturación te da una pauta, pero los gases arteriales son los que te dan el diagnóstico. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ujú. La hipoxia se puede combatir con, eh, hay algunas máscaras Velux que te ayudan a ventilar con presión positiva, pero también tienes que intubar y conectar al respirador. Y te sirve tanto el respirador aunque no se puede usar tanto tiempo porque tiene menos potencia, el respirador de la máquina de anestesia, o si no, puedes directamente tienes que usar el respirador automático para el efecto de UCI, ¿ok? Porque hay respiradores con más potencia que se pueden usar ventilando, pasando la primera etapa de la hipoxia, y una vez que subsanaste la hipoxia ya puedes dejarlo ventilar solo. ¿Se entendió bien esto? Sí, Perfecto. A ver, parece que... Bueno, a ver, voy a borrar aquí. Aquí está un resumen del control de la respiración. Principalmente lo que quiero yo mostrar es que esta ecuación en presencia de anhidrasa carbónica se puede dar para un lado u otro lado. eh, que parte de la homeostasis está siendo regulada principalmente por los quimiorreceptores centrales y periféricos, donde el principal estímulo es el dióxido de carbono, después sigue el pH y con un estímulo solo de emergencia la hipoxia podría estimular el mecanismo de tipo ventilatorio. Lo otro importante es que durante el ejercicio eh, los músculos que trabajan en la parte respiratoria, si bien es cierto, favorecen la entrada de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono, los músculos están produciendo también una cantidad de dióxido de carbono enorme que es importante ventilar, ¿ok? De manera tal de que no entres en insuficiencia respiratoria y tengas una acidosis respiratoria. Ok, eso es más o menos lo que habíamos visto. Esto es repetirme lo que ya habíamos señalado. Em, bueno, vamos a cambiar la diapositiva.
Y vamos a poner, un segundito, vamos a empezar con cardiovascular. Vamos a ver fisiología cardiovascular, del sistema cardiovascular. En él vamos a ver principalmente la bomba cardíaca, tanto en el efecto mecánico como en el efecto eléctrico, pero también vamos a hacer algunas clases de hemodinamia para entender cómo es el comportamiento de la sangre en circulación y qué elementos de control tienen. ¿Ah? Partamos. Lo primero es analizar funcionalmente la anatomía del corazón. Lo que tenemos que tener claro nosotros es que alrededor del 50% de la sangre está en fase líquida y el otro 50% está en fase sólida, la forma de elementos figurados. ¿Qué son los elementos figurados? Los eritrocitos, los leucocitos, glóbulos rojos y blancos respectivamente, y las plaquetas. También podemos encontrar aquí a las proteínas, sobre todo cuando estamos pensando en el plasma, pero aunque las proteínas van en suspensión, diluida en plasma, viajando en la fase más bien líquida. El hematocrito, que es el que fija por centrífuga eh, la cantidad de eritrocitos y elementos figurados que podamos recolectar, sobre todo de eritrocitos, nos va a determinar el hematocrito la cantidad de, primero, la cantidad de eritrocitos mediante el volumen corpuscular medio. Y después nos va a determinar, digamos, la cantidad de hemoglobina que tiene ese volumen. Esto es distinto para el perro y para el gato. El hematogrito, por ejemplo, el perro es de 37 a 55% y la del gato va de 25 a 45, aunque 25 es un límite muy, muy bajo. Lo que tenemos que entender también es que la sangre tiene una distribución en los mamíferos que se denomina en paralelo. No sé si se entiende lo que quiero decir con eso. Yo no, profe. ¿Mm? Yo no. Perfecto. Explicamos al tiro, no hay problema. Em, lo que quiere decir esto es que si yo tengo acá el corazón, entonces, y aquí tengo la aorta, y vamos a circulación. Opa. Entonces yo voy a, por ejemplo, a partir de esta zona, voy a estar liberando sangre para distintos órganos. Aquí lo vamos a detallar, le vamos a poner el nombre para que sea más fácil. Ya. Aquí vamos a poner. Podemos liberar para el hígado, por ejemplo. Podemos liberar para el páncreas, tracto gastrointestinal y pongamos hasta los riñones. Oh, no me, no me pesco. Opa. Ok, entonces si nosotros observamos, la sangre tendría que ser inyectada desde el ventrículo. A ver, espera un poquito. Aquí ya.
La sangre tiene que ser eyectada desde el ventrículo izquierdo. Aquí vamos a dibujar un poquito el ventrículo izquierdo. Y aquí dibujamos el ventrículo derecho. Ya. La sangre eyectada del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y cuando viaja, vamos a cambiarle por rojo mejor. Eyec- Entonces, eyectada del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Por lo tanto, cuando viaja por la aorta, la distribución en paralelo tiene la gracia de que la calidad de la sangre que llega a cada uno de los órganos es la misma, rica en oxígeno y rica en glucosa. Por lo tanto, ningún órgano se ve disminuido por muy atrás que esté en el abastecimiento de la calidad de esta sangre. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, distinto Pero sería para si... eso, profesor, la bomba debe estar buena. Ah, para eso el corazón tiene que estar bien. Pero después vamos a ver cómo trabaja el corazón en forma fisiológica y te va a admirar realmente cómo lo hace. Lo interesante de esto es que esta circulación en paralelo, con distribución en paralelo, asegura que los distintos órganos reciban la misma calidad de sangre, es decir, 95 milímetros de mercurio de oxígeno, 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, como presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono, y los niveles de glucosa o de glicemia normales para que cada partícula, digamos, cada estructura tisular funcione de manera armónica y homeostática, es decir, en equilibrio. ¿Ok? ¿Se imaginan que si fuera en forma terminal? Es decir, si yo tuviera una distribución, lo voy a dibujar en azul, una distribución en forma eh, lineal. Entonces primero pasaría al hígado, después la basura del hígado y lo que queda de oxígeno pasaría al páncreas, después al intestino y después a los riñones. O sea, el basurero serían los riñones, no recibiría nada de oxígeno, nada de glucosa y puro desecho, ¿no? ¿Se entiende? Por lo tanto, la distribución en paralelo asegura una buena provisión de oxígeno y glucosa en todo el nivel. Ahora, ¿cuál es el objetivo que nosotros tenemos que tener con la distribución en paralelo? Mantener la misma presión, es decir, la sangre con la que yo voy a abastecer el hígado va a llegar con la misma presión que va a ir al páncreas y que va a llegar a los riñones y al tracto gastrointestinal. ¿Por qué es importante el tema de la presión? Pensemos, por ejemplo, una manguera. Todos ustedes han regado, ¿no es cierto? ¿Han regado el jardín? Sí, sí. Ya, supongamos que tienen una manguera que mide, pongámosle unos 5 metros, y están regando un jardín que es relativamente mediano. Pero están en el borde del jardín y les queda para el fondo bastante estrecho, pongamos unos 5 metros. Entonces, si yo le doy toda la potencia a la llave, pero dejo que el boquete del- de la manguera salga el agua, lo más probable es que avance medio metro, quizás hasta un metro. ¿Cómo riego el resto del jardín si tengo 5 metros de fondo? Con más presión, ¿Y cómo aumento la presión? tapándole la boca a la manguera. Exactamente. Cuando tú le Disminuyendo restringes la presión. le restringes la salida de agua a un flujo, este llega más lejos. Por lo tanto, normalmente procesos autorregulatorios de flujo, mediante la vasoconstricción, que es como ponerle el dedo a la manguera, va a permitir de que llegue más lejos y con la misma presión, tanto para el hígado, el páncreas
el sistema gastrointestinal, los riñones y el resto del organismo. ¿Ok? Entonces, meter el dedito dentro del boquete de la manguera equivale en el organismo a generar una vasoconstricción. ¿Por qué? Porque aumentas la presión y por lo tanto aseguras la irrigación a todos los tejidos. Por lo tanto, no basta con tener siempre la misma calidad de sangre, sino además tenemos que tener la presión suficiente para asegurar el flujo suficiente que necesita ese tejido. Ahora, ¿todos los tejidos necesitan el mismo flujo? No. ¿Todos los tejidos tienen la misma capilaridad tisular? Parecida, pero no igual. Y eso depende del grado de irrigación. Por ejemplo, el hígado, los riñones, el páncreas, tienen una alta tasa de irrigación. Por lo tanto, necesitamos buena presión y tenemos que tener un flujo constante y alto. El gastrointestinal se reparte un poco con el muscular. Por ejemplo, después que ustedes comen, la arteria celíaca, la arteria, eh, eh, el tronco celíaco, principalmente la arteria craneal, mesentérica craneal y la mesentérica caudal, vasodilatan. Y al vasodilatar agarran más flujo para el tracto gastrointestinal. Pero ¿de dónde viene esa sangre? De la parte muscular. Y viceversa. Cuando ustedes están haciendo ejercicio, el tracto gastrointestinal moviliza toda la sangre, o sea, no toda, pero una gran parte de la sangre que estaba en el gastrointestinal hacia la musculatura porque tú necesitas eh, retrotraerse. Por lo tanto, los tejidos tienden a tener diferencial de presiones dependiendo de si necesitan una irrigación más constante o una irrigación menos constante. El tracto gastrointestinal tiende a repartirse dependiendo del grado de actividad, ya sea por ingesta de comida o por ejercicio, una distribución pareja entre uno u otro lugar. Es por ello que cuando ustedes eran chicos y estaban en verano y querían ir a la piscina, primero el papá o la mamá les decía que necesitaban una hora por lo menos antes de meterse al agua, porque durante el proceso digestivo toda la sangre está en el tracto digestivo. El problema es que si tú empiezas a nadar y a moverte en el agua, en un momento dado puedes generar una, eh, por ejemplo, un cuadro hipóxico regional o isquémico regional, mejor dicho, y con ello tengo menos oxígeno, más dióxido de carbono, produciendo después un calambre. ¿Se entiende? Y si te calambra en el mar nadando, nadie te saca. ¿Se entendió el concepto? Sí, profe. Ok, gracias. Ya. Lo otro que es relevante es que el corazón en su estructura tiene eh, tres capas musculares. La primera es el epicardio, que es la capa más superficial. Normalmente está pegada a la serosa visceral del órgano, es más delgada. Bajo ella está el miocardio. El miocardio está concentrado en una gran masa muscular, principalmente en los ventrículos, que son bombas de presión, una presión más alta en el caso del ventrículo izquierdo y una bomba de presión más baja en el caso del ventrículo derecho. Los atrios tienden a tener una baja carga muscular, por lo tanto son más delgados la musculatura y tienden a constituirse como reservorios de sangre que tienen la característica de recepcionar la sangre venosa que viene desde las venas cava en el caso del atrio derecho y en el caso del atrio izquierdo recepcionar la sangre arterial que viene de circulación menor desde los pulmones
hacia el atrio izquierdo. ¿Ok? El endocardio es la capa más íntima dentro del ventrículo y es la que se relaciona principalmente con los nodos, nodo sinusal y nodo atrioventricular, y las redes de transmisión del potencial. ¿De qué potencial? Del potencial de acción. ¿Ok? Entre los atrios, vamos a dibujar esto. Entre los atrios ¿cómo lo dibujo? Ya, voy a dibujar uno con negro y el otro con... Ya, la aorta la voy a dibujar con azul. Ahí tenemos la aorta con su callado aórtico. En otro color voy a dibujar el tronco pulmonar. Acá está el tronco pulmonar. Ya ahí tenemos el tronco pulmonar. Por lo tanto, aquí voy a poner una X donde está la válvula pulmonar. Acá voy a poner otra X donde está la válvula aórtica. Ambas válvulas se llaman semilunares. En otro color voy a colocar la válvula tricúspide que está acá. Ahí la vamos a poner como X. Y la válvula mitral, o se la pasaron como bicúspide o como mitral. Ambos. Ambos, perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, están en una sola línea. La vamos a dibujar en rojo para que se note más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que toda esta zona que está acá es el esqueleto fibroso que sustenta las válvulas atrioventriculares, que son la mitral y la tricúspide, y las válvulas semilunares, que son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Por lo tanto, todo este tejido es netamente de tejido conectivo fibroso y es el tejido natural que genera un aislamiento entre los atrios y los ventrículos desde el punto de vista eléctrico. Es por ello que voy a dibujar en otro color porque si no la mezcolanza es caballa. ¿Qué color puedo ponerle? Violeta, que es bien chillón. Entonces, es por ello que el nodo sinusal, que se ubica principalmente en el atrio izquierdo, se comunica por una sola parte con el nodo atrioventricular a través de los tractos internodales. Los vamos a dibujar en violeta para que... Pero el esqueleto fibroso no traslada toda esa eh, cablería, digamos, eh, aislando el atrio o los atrios de los ventrículos. Por lo tanto, el potencial de acción y la carga eléctrica solamente pasa por el nodo atrioventricular que estamos observando y el haz de His. Y después el haz de His se mueve hacia la rama derecha y se mueve hacia una rama izquierda que se divide en lateral o anterior. ¿Ok? Pero el único paso que tenemos acá permitido es, aquí lo voy a poner hacia acá, se llama ADGIS. Ese permite conectar eléctricamente los atrios de los ventrículos. ¿Se entiende bien esto? Sí, profe. Ok.
Es por eso importante el esqueleto fibroso, porque asienta las glándulas y genera un aislamiento. Voy a borrar esto. Lo otro interesante que podemos nosotros señalar es que, por ejemplo, los músculos que constituyen el ventrículo se dividen en dos principalmente a nivel de miocardio. Uno es el músculo constrictor profundo, que es importante porque es un músculo, a ver, vamos a dibujarlo acá. Ah, se me olvidó. Es un músculo que, la pura que me he quedado con esto. Déjenme cambiarlo. Entonces, es un músculo que se distribuye de la siguiente forma. Aquí tenemos los atrios, aquí voy a tener el ventrículo derecho, acá está la rama del ventrículo izquierdo, vamos a dibujar el, hoy se me fue muy allá, ya no importa. A ver, ya, esa no califica ni siquiera para arteria periférica, menos para aorta. Ya, entonces voy a dibujar el músculo constrictor profundo. Constrictor profundo se caracteriza porque es un músculo que va a rodear los ventrículos, ¿ok? En forma transversal. Mientras que además vamos a tener un músculo en espiral, que lo voy a dibujar en verde. Y el músculo en espiral, bueno, el músculo constrictor profundo primero aprieta y aprieta el ventrículo como si fuera un paté. Por lo tanto, parte de la sangre va a ir hacia la aorta y la otra parte va a ir al ápex. Pero ¿cómo se evita que vaya al ápex? Porque existen los músculos espirales superficiales. Y estos músculos espirales superficiales van hacia el ápex. Entonces, mientras uno aprieta, el constrictor aprieta al medio, los espirales superficiales aprietan desde el ápex hacia la base. Por lo tanto, la sangre tiene un solo camino. Y el camino que tiene la sangre es hacia la aorta. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Ujú. Ok. Entonces, estas son las características de la anatomía funcional del corazón que son relevantes para poder entender el resto. Recordemos que el corazón tiene dos circulaciones, una circulación que es mayor y una circulación menor. La circulación mayor se caracteriza porque la aorta que está aquí, una vez que se produce la contracción del ventrículo e impulsa la sangre hacia el callado aórtico, esta se distribuye desde el callado en dos vías. Una vía a través de una rama carótida, primero común y después interna y externa, y hacia caudal, en donde tenemos la aorta posterior, y esta aorta posterior se va a ir bifurcando y ramificando en las distintas arterias de los órganos. Si vamos a tener arteria hepática, vamos a tener arteria renal, arteria mesentérica craneal, mesentérica caudal, tronco celíaco, etcétera. Por lo tanto, estas arterias, una vez que llegan al tejido, capilarizan, forman capilares las arteriolas con las vénulas. Y estas vénulas van a recibir el envío de sangre, una sangre que se va a transformar debido a la capilaridad tisular en de sangre arterial en sangre venosa.
Por lo tanto, la sangre arterial pierde su oxigenación porque la entrega al tejido y se transforma en una sangre venosa con menor presión parcial de oxígeno y una sangre de tipo eh, y más rica en dióxido de carbono debido a que el mismo tejido va a entregar dióxido de carbono. Este va a llegar a través de las venas cavas caudales, igual que las venas cavas craneales, desembocando en el atrio derecho. El atrio derecho, una vez que agarra volumen, envía la sangre hacia el ventrículo derecho. Este se contrae en una sístole, produciendo la salida de sangre del tronco pulmonar hacia las arterias pulmonares derecha e izquierda, porque se van a ir a formar capilares con las venas pulmonares en donde se va a producir lo que se denomina el intercambio gaseoso. Después, eso lo vimos en respiratorio hace poco. Y el intercambio gaseoso se va a recibir, por ejemplo, oxígeno y se va a eliminar el dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono va a bajar de 46 milímetros de mercurio a 40 y el oxígeno va a subir de 40 debido a que el alveolo va a enviar 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Las únicas venas que transportan sangre arterial son las venas pulmonares porque llegan directamente al atrio izquierdo. Una vez que se relaja, se acumula el atrio izquierdo gran cantidad de sangre, baja o se abre la válvula mitral, se llena el ventrículo izquierdo y después se produce una sístole, entonces se abre la válvula aórtica para mandarla de nuevo en un circuito virtuoso, sangre al resto de los tejidos, sangre de tipo oxigenado. ¿Ok? No sé si se entendió bien esto. Sí, profe. Ok, tomémonos unos 10 minutitos para terminar. A las 10 volvemos y ahí avanzamos un poquito y dejamos la clase eh, terminada después de eso. Bueno, Eh, ok, así que voy a poner el... Es que me tiró para afuera me tiró para afuera la conexión, entonces por eso no podía comunicarme. Tuve que volver a entrar. Ok. mm, ya habíamos quedado con circulación mayor y menor. Perfecto. Bueno, lo que tenemos que tener claro nosotros en la distribución de la bomba cardíaca es que tenemos a los atrios, ¿se los pasaron como atrio, como aurículas? ambos también. Ya. Ambos. Ok. Lo más correcto es que sean atrios, porque las aurículas se refieren más a las orejuelas, ¿ah? Desde el punto de vista anatómico. Los atrios constituyen reservorio de sangre debido a que su capa muscular es bastante más delgada y reciben un flujo constante tanto de las venas cava como de las venas pulmonares. Las venas cava para el atrio derecho, las venas pulmonares para el atrio izquierdo. La, por lo tanto, los atrios, al ser reservorios de sangre, principalmente juegan con el volumen. Y cuando tienen que abrir las válvulas atrioventriculares, estas lo hacen más que nada porque acumulan más volumen y el volumen genera presión. Por el contrario, los ventrículos, tanto el izquierdo como el derecho, sobre todo el ventrículo, son verdaderas masas musculares cuya cavidad está rodeada por una masa que está conformada por la pared libre y el septum.
El septum es la pared, digamos, interventricular. Este va a generar una contracción y esta contracción es la que vamos a conocer como sístole y es la fuerza que va a impulsar a la sangre tanto a circulación mayor como a menor. La única diferencia entre una bomba y otra, desde el punto de vista de las presiones, es que la bomba ventricular derecha tiene mucho menor presión que la bomba ventricular izquierda. Lo otro importante es que en un corte sagital, perdón, un corte transversal, a ver, vamos a dibujarlo. En un corte transversal nosotros vamos a tener una gran masa muscular en el ventrículo izquierdo, a diferencia de la cavidad semilunar que va a tener el ventrículo derecho. Entonces aquí yo voy a tener el ventrículo izquierdo y acá voy a tener el ventrículo derecho. ¿Ok? Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entonces la masa muscular que va a tener el ventrículo derecho siempre es mucho más delgada, tiene una forma semilunar, a diferencia del ventrículo izquierdo que controla toda la masa ventricular prácticamente, y este va a tener va a ejercer mayor presión para poder invocar las fuerzas que van a producir la, digamos, la eyección de la sangre, ya sea a la aorta o al tronco pulmonar. Entonces, los atrios son reservorios de sangre y juegan principalmente con el volumen, mientras que los ventrículos son reservorios de presión, perdón, son bombas de presión y juegan principalmente con la presión que estos ejercen sobre la sangre. Eh, un tema significativo y importante lo constituyen los tipos de células miocárdicas. Tenemos células musculares típicas que forman parte de la contracción y células musculares atípicas que conducen al potencial de acción. Las células musculares típicas de la contracción principalmente están dadas por la masa miocárdica, es decir, la masa muscular propiamente tal. Estas van a recibir en último minuto la señal y el potencial de acción para que se activen y se genere una eh, sinapsis de tipo eléctrica. ¿Por qué es importante que la masa muscular tenga sinapsis eléctrica? Porque la orden de contracción la va a realizar el, eh, la va a realizar la sinapsis eléctrica en todas las células musculares para producir lo que se llama una respuesta de tipo mecánica del todo o nada. Es decir, se recibe un potencial de acción, este se distribuye en cada una de las células musculares para producir la contracción muscular al unísono. ¿Ok? Dentro de las células miocárdicas vamos a tener las células miocárdicas atípicas y dentro de ellas tenemos las que conducen el potencial de acción. Principalmente son los tractos internodales, el haz de His, la rama lateral derecha, la rama lateral izquierda, que se divide en anterior y en lateral. Los nodos constituyen principalmente células o grupos neuronales que tienen la capacidad de generar automatismo. ¿Qué significa automatismo? Significa que vamos a tener una capacidad de estas neuronas de producir lo que se denomina una autodepolarización. La autodepolarización no es nada más que la filtración
o las fenestras que tienen en la pared de las neuronas pequeñas fenestras o ventanitas a partir de las cuales se va a permitir el influjo de sodio. No es un canal de sodio porque el canal de sodio suele ser más grande y tiene características propias con valvas que se abren y se cierran. En el caso de acá, de lo que estamos hablando es de influjo. Influjo es una permeabilización un poco mayor de lo normal para generar eh, potencial de acción a partir de los nodos. Y ese proceso se denomina automatismo o autodepolarización. ¿Se entendió bien esto? ¿Sí? Perfecto. Bueno, para ello nosotros vamos a tener en electrofisiología cardíaca, vamos a reunir dos tipos de potenciales de acción. Un potencial de acción rápido, que como vimos antes, va a circular por los tractos internodales, por el haz de His y por las ramas lateral derecha e izquierda. Perdón, para el otro lado. Por lo tanto, el potencial de acción principalmente va a ser un potencial de acción rápido, que va a ser principalmente por las células de conducción o los haces de conducción, y va a correr alrededor de 1 a 4 metros por segundo. En este potencial de acción, estas vías neuronales no se autodepolarizan, sino reciben la señal que viene desde los nodos. En una primera fase, la fase 0, que va de -80 hasta +20, se va a producir una apertura de canales de sodio rápidos. Y son tan rápidos que en una sola envión va a generar una apertura y una inversión de cargas que va a llegar a más 20 milivoltios. ¿Qué me está indicando más 20 milivoltios? Me está indicando de que el interior de la membrana neuronal, en estas neuronas de transmisión, se va a volver de negativo y se va a transformar en positivo por la apertura de canales de sodio. Después va a venir la fase 1, en que se produce una especie de declive de la depolarización, y esta fase 1 es por la apertura de canales de sodio, perdón, de canales de potasio, que no son los de membrana, son unos canales de potasio específicos. Hay que pensar de que los canales de potasio son alrededor de 7 a 8 y solo uno es de membrana, es decir, solo uno produce el potencial de membrana con la apertura de canales de potasio. Después se abren los canales lentos de calcio, y estos canales lentos de calcio tienden las compuertas a abrirse como las puertas viejas, lentamente, y después se cierran igual. Y el punto es que me generan una meseta. Y esta meseta me alarga el potencial de acción. ¿Y por qué es importante alargar el potencial de acción? Porque el potencial de acción no se puede contraer, es decir, contracturar. No puede acalambrarse, como en el caso del potencial de acción de, de una célula muscular, por ejemplo, en que el potencial de acción es muy ajustado. Entonces la duración de este potencial de acción es alrededor de 1 a 2 milisegundos. ¿Se entiende? Entonces este potencial de acción dura 1 a 2 milisegundos. Este otro potencial de acción dura alrededor de 250 a 300 milisegundos, o sea, mucho más ancho. Una vez que llegamos al final de la meseta, los canales lentos de calcio se empiezan a cerrar y se empiezan a abrir los canales de potasio. La fase 3 están abiertos todos los canales de potasio y se produce lo que se denomina repolarización. Acuérdense que la repolarización es que
se empieza a producir la entrada de la salida de sodio, y en este caso de calcio que depolarizó, y la entrada de potasio. Por lo tanto, tienden a eh, generar una respuesta a la depolarización, y esa es la repolarización, para alcanzar al final la apertura de canales de potasio de membrana. ¿Ok? Eh, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Después vamos a explicar la respuesta lenta. No sé si hay alguna duda respecto de lo que acabo de señalar en los potenciales de acción rápido. No, profe. ¿No? Perfecto. Ya, entonces retomamos después para ver los potenciales de acción lento, que son clásicos de los nodos, pero aquí necesitamos explicarlo con un poquito más de detenimiento porque ni alcanzan los 20 milímetros de mercurio, o sea, los 20 milivolts, los más 20 milivolts, sino alcanzan más 5 nomás. Y en base a eso tenemos que explicar una serie de fenómenos dentro del automatismo eh, de los nodos. Ok, vamos a para la grabación.